Buenos días, vamos a hacer la explicación o la inducción sobre el módulo de inventarios del software empresarial GEMA. Vamos a ingresar por la opción de módulos, producto terminado. Allí confirmamos la fecha de proceso, si vamos a trabajar sobre el periodo 2 o vamos a cambiar. Le damos clic en aceptar. Nos abre el módulo de producto terminado. Allí encontramos varias pestañas: sistemas, movimientos, reportes, procesos, tablas, utilidades y correo. Para poder iniciar la configuración del módulo se inicia por la opción de tablas. Allí vamos a tomar como primera medida la opción de bodegas y vamos a crear una bodega. ¿Cómo creamos una bodega? Nosotros tenemos unas botoneras que son las que estoy señalando, un botón de adicionar, otro de borrar, modificar o editar, buscar, imprimir y salir. Cuando edito una de las bodegas que están en pantalla, pues me aparece este tipo de información. Este botón es el de salir, y para crear una nueva bodega lo hago por el botón de adicionar. La bodega es un consecutivo, el nombre de la bodega, la ciudad donde está la bodega, la dirección, si excluye o no excluye esa bodega de inventarios, y la opción de generar remisión pedido intrahospitalario. Si está en no genera remisión de pedido, y si está en una S lo va a generar. Esa opción, cuando está en S, cuando el médico hace una prescripción de medicamentos, automáticamente el sistema genera un pedido intrahospitalario, y después de ser revisado por la auxiliar de enfermería o la jefe, se va a generar un documento que descuenta del inventario los medicamentos que se le inyectaron o se le pasaron al paciente por medio de una remisión. Generamos un centro de costo. Nosotros tenemos una tecla de ayuda que es F2, y allí encontramos los diferentes centros de costo, depende de la configuración que se le haya dado previamente. Entonces, para el ejemplo, vamos a escoger este centro de costo. Y las zonas control de inventario, también presionamos la tecla F2 y allí encontramos una zona control de inventarios. Esas zonas control de inventarios más adelante explicamos cómo se crean. En grupos de usuarios con acceso a esta bodega, asterisco para todos, o dependiendo de qué grupos de usuarios hayamos creados, en la opción de utilidades podemos decir si es el grupo 01 o el grupo 02. Si son varios grupos, los separamos 01-02. Si es solamente todos tienen acceso, colocamos simplemente asterisco y damos el botón de guardar, y ya quedó creada nuestra bodega. La siguiente opción son marcas tarifas. Esas marcas tarifas están asociadas a los medicamentos que vayamos a manejar dentro de la institución, o a los códigos que se utilizan, o tarifarios que se utilizan dentro de la institución para facturar. Por eso vemos acá IO 04, IS A256 y un T01 que hace referencia a unos manuales o marcas propias de la empresa o de eso. No, señora. Como les explicaba, entonces las marcas consisten en eso. ¿Cómo se crea una marca? Entonces damos clic nuevamente en el botón de adicionar, le asignamos un código. Cuando son de medicamentos debemos hacerlo por los laboratorios. Ejemplo, si vamos a vamos a crear un medicamento, un acetaminofén, y es de Genfar, entonces acá tendríamos que colocar las iniciales de Genfar y acá en el nombre del laboratorio. Y los botones siguientes pues ya saben cuál es el movimiento o cómo se utiliza. Doy terminar para salir de esta opción. Vamos a la opción de líneas. Las líneas nos sirven para agrupar los medicamentos, los productos de nuestra empresa, para poder sacar estadísticas o reportes dependiendo de lo que necesitemos. Entonces es así como en el ejemplo que estamos viendo en pantalla. Tenemos servicios de salud como línea 1, y tenemos un grupo que es el de urgencias, y dentro de eso hay un subgrupo que es de urgencias consulta general.
Nosotros para crear una línea iniciamos siempre desde la línea, creando primero la línea, después se crea el grupo y después sí se crean los diferentes subgrupos de ese grupo. ¿Listo? Entonces el bosquejo sería el siguiente: primero línea, después sería el subgrupo si lo hay, y por último el subgrupo. ¿Sí? El censa si ya tenemos algo creado y no nos dejaría pasar. En este caso ya con esto entonces tenemos creada nuestra línea. Para poder borrar una línea, pues primero dentro de la línea no debe haber ninguna referencia creada, porque pues no la va a dejar borrar, y se iniciaría desde el subgrupo, desde este nivel hacia el nivel anterior, que sería el grupo, y por último la línea. Tenemos las zonas control de inventarios, que lo que nos permiten es que si tenemos varias bodegas, asignarle a esas bodegas un responsable o quien responda por la bodega. En este caso pues tenemos solamente una zona control de inventario porque nuestra bodega es pequeña, pero en caso de que hubiera otra bodega asignaríamos el código 2, la zona control 2, y el responsable, la persona que está a cargo de esa bodega. Listo. La siguiente opción de nuestro menú son documentos PT. Estos documentos PT significa que son documentos de producto terminado y están solamente en esta pantalla de producto terminado. Si yo edito un documento de estos, nos da, o edito o modifico, nos da pues el tipo de documento, que es el nombre, una forma de impresión que siempre va a ser la misma para todos, un número de renglones que puede variar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario, y si pide tercero o no pide tercero. Ese pide tercero es la cédula de la persona a la cual le vamos a hacer el movimiento. En tipo de movimiento tenemos que si es una entrada o salida, eso lo configuramos al inicio del software cuando estamos haciendo las configuraciones iniciales. Y es traslado, también maneja un sí o un no. Son un poco los documentos que manejan traslados, pero esos ya vienen configurados dentro de nuestro software, por lo cual no se le tiene que hacer ninguna modificación. Cambia la imputación contable, le colocamos una N. El centro de costo en cabecera la vamos a manejar como un sí o un no, dependiendo si queremos que muestre o no muestre el centro de costo en la cabecera de los documentos. El centro de costo en detalle también tiene una opción de sí o no. Cantidad en detalle nos permite detallar cuando estamos haciendo un movimiento con este documento si hay cantidades o no. Si lo dejamos en sí, si le dejamos una N, no nos va a mostrar las cantidades de mercancía que tenemos, si es devolución de venta, y por último si hace interfaz a contabilidad. Debo recalcar que estos tipos de documentos pues tienen una configuración preliminar antes de hacer esta configuración acá en documentos PT. Me voy a salir un momento del módulo para indicarles que antes de crear esa configuración de ese documento debemos tener acá en el menú principal de GEMA, en generales, documentos, creado el documento, un documento creado. En este caso estamos en el 100 de saldos iniciales, acá lo estamos viendo, y tiene pues una configuración básica que es a nivel general del documento. Y adicional a eso, antes de pasar a la opción de PT que está dentro del módulo, tenemos que crearle un consecutivo a ese tipo de documento. En este caso lo estamos viendo acá, donde le vamos a indicar un número inicial, el número actual lo maneja automáticamente el sistema, y el número final, y si el consecutivo es automático o manual. Para documentos que son 240 que nosotros manejamos como facturación, pues vamos a adicionarle la resolución de la DIAN, la fecha de inicio de la resolución, hasta cuándo va, y una última fecha que fue la última renovación de la resolución, y el marco contable que maneja este tipo de documento, porque pues ahorita tenemos la parte de las NIPS, entonces podemos indicarle a ese tipo de documento si se va por el marco contable 1 serían ambos, 2 solamente NIPS y 3 solamente el marco local, que sería la contabilidad que llevábamos antes de que iniciaran la opción de las NIPS. Acá ya vamos a guardar y ya sí podemos pasar al módulo de producto terminado y seguir con la creación del documento como tal.
Ya en tablas pasamos a unidades. En unidades tenemos unidades y unidades de conversión. Y las unidades es básicamente la presentación de nuestros productos, nuestras referencias o nuestros medicamentos, y se crean fácilmente presionando el botón más. En el código colocamos una sigla o un número consecutivo como lo que queramos manejar, pero que sea significativo y se entienda de lo que estamos buscando en el momento de crear la referencia. En este caso AMP indica que es una ampolla, y así sucesivamente ven unos ejemplos ahí dentro de la tabla de unidades. La botonera es la misma. Tenemos también unas tablas de unidades de conversión. Esas unidades de conversión lo que nos permiten es coger una unidad grande y transformarla en una unidad pequeña, y en el momento de hacer la entrada por compras el sistema va a tener la posibilidad de hacer la conversión si nuestra referencia está debidamente configurada para ese aspecto. Entonces acá estamos viendo unos ejemplos. Acá les estoy indicando que de una botella de 700 centímetros cúbicos, cuántos centímetros cúbicos se pueden obtener, y un factor que es el factor de conversión de esa unidad. Tenemos también los atributos de referencia, que nos indican, son otros datos que nosotros les podemos ingresar a la referencia en el momento de la creación. Nosotros tenemos pues una pantalla de creación de productos que está acá arriba, que no la he explicado porque pues primero se tiene que hacer una configuración de todas las opciones antes de ingresar a crear una referencia. Entonces acá tenemos un botón de otros datos. Entonces esos datos que estamos creando allá quedarían acá en esta parte para poderlo nosotros ingresar, ¿sí? En esta parte pues tenemos la parte de nos ingresa son datos de salud, porque está configurado el software para una IPS. Para la parte comercial esos otros datos sí nos funcionan con las opciones que tenemos allá, y esta acción de atributos ya la vamos a ver también en las opciones de tablas. Entonces acá le voy a dar cancelar, salir. Listo, continuamos con códigos contables. Allí los códigos contables son modelos contables que nosotros utilizamos para hacer las diferentes interfaces de nuestros módulos de inventarios y facturación, básicamente hacia contabilidad. Nosotros con estos módulos, con estos modelos contables, lo que hacemos es asignar automáticamente las cuentas contables que se van a manejar dentro de un documento. Entonces en este caso el ejemplo que ven en pantalla habla de que hay un código 50 que es para mover el costo a través de un 240, que es una facturación. Entonces en el momento en que nosotros hagamos hagamos un tipo de documento 240 y la referencia, que es la que va a tener ese código 50, la tenga, entonces al momento de hacer la interfaz de contabilidad nos va a mover las cuentas que están en pantalla, que serían la 41200502 al crédito. Esa imputación es crédito débito, y el costo la 61201001, que también sería débito. ¿Cómo aparecería si lo fuéramos a crear? Entonces aparecería pues un código. El código debe estar asociado pues lógicamente a la creación de una referencia. Ejemplo, si yo tengo productos o referencias que manejan IVA, y ese IVA está dentro el 19, el 5 y productos exentos o excluidos, pues entonces tendría que manejar tres códigos contables, uno para los productos del 19, otros para el producto del 5 y otros para los exentos. Entonces el código podría ser 01 para 19, 02 para las del 5 y 03 para exentos, y el tipo de documento le podemos asociar al tipo de documento que vayamos a utilizar para hacer las ventas en nuestro almacén. Entonces acá ya damos por terminado este dato. Acá no me deja salir si no tenemos datos, ahorita sí. Listo. Entonces en este caso, para que podamos revisar de manera más congruente esta parte que les acabo de explicar, voy a revisar si procedo 240. Entonces acá tenemos un 240 con código 51 para medicamentos, o sea todos nuestros medicamentos van a estar sobre ese código contable 51, y ese código contable lo vemos también en la creación de las referencias más adelante. ¿Listo?
Ahora vamos a las fechas de cortes de inventarios. Estas fechas de cortes de inventario lo que es crear una fecha en la cual vamos a hacer un inventario y vamos a especificar qué bodega. En este caso ya pues tenemos dos ejemplos. En el primer ejemplo nos estamos diciendo que en el mes de enero del 2019 de la bodega 01 vamos a hacer inventario al 31 de enero del 2019. Es básicamente lo que se crea acá, no se hace ningún otro manejo. Los proveedores referencias es una pantalla donde el sistema va almacenando de forma automática el NID del proveedor y qué se le compra a ese proveedor para llevar una estadística y poder sacar informes de cuáles son nuestros proveedores más repetitivos y qué productos, medicamentos o servicios se les adquieren. Esta pantalla pues nosotros también le podemos modificar y agregar productos, medicamentos o referencias a nuestros proveedores si así lo indicamos. Continuando con nuestra capacitación encontramos las líneas de pedido. Las líneas de pedido pues tengo un manual en Word para mostrarles de cómo se va a manejar una línea de pedido. Nosotros presionamos el botón pues adicional y nos va a aparecer una línea de pedido donde vamos a colocar un consecutivo dependiendo porque pues igual las líneas de pedido están asociadas a la rotación de los productos. Entonces ya tenemos la línea creada 01, vamos a crear la línea 02 de prueba. Esa línea 02 va a tener un peso de bloques que es lo que les voy a explicar con un documento de Word que tengo en este momento abierto. Entonces para los que de pronto no me entendieron lo de la organización de las líneas de pedido, el concepto principal está ahí en pantalla, que lo que debemos hacer es agrupar un grupo de productos de acuerdo a su comportamiento. Ese comportamiento puede ser la rotación o plazo de entrega, el tiempo de entrega y el esfuerzo. Y si pues igual en este caso vamos a manejar unos productos que son nacionales e importados, en este ejemplo, entonces lo que nos va a decir o lo que el usuario va a interpretar es la forma en que se van a hacer los pedidos de esos productos, porque no es lo mismo. Entonces pedir un producto nacional a uno importado. Entonces acá en el peso de bloques lo que vamos a definir es cómo vamos a trabajar esa información. Acá está en pantalla lo que estábamos viendo en el software, y en el bloque número 1 o año anterior es el porcentaje de participación que se asignará a las cantidades vendidas en el año anterior. El bloque 2 o año actual, porcentaje de participación que se asignará a las cantidades vendidas en el transcurso del año actual. Y bloque 3, meses atrás, porcentaje que se asignará a un número de meses atrás. El número de meses atrás se pide a continuación. Tenga presente pues que la suma de los porcentajes de los tres bloques debe dar siempre el 100%, y que el número de meses atrás señales es el número de meses a tener en cuenta partiendo del mes que tenga abierto en el momento de hacer la orden de compra. Los días de inventario indica son nosotros vamos a hacer un pedido para cuántos meses tener inventario o cuántos días tener inventario dentro de nuestra bodega, y a eso se refiere. Ya después damos botón grabar. Para que quede un poco más claro, voy a hacerles una lectura de por qué un jabón nacional o un importado tiene que tener una línea de pedido diferente. Los productos que se encuentran homogéneos, fija la atención en jabones de cocina y jabones para alfombras importados. Aunque pertenece a la misma línea y al mismo grupo, su comportamiento es diferente. Es obvio que el jabón para cocina rota más que el jabón para alfombras. Esa es una primera medición que debe tener el usuario que esté creando las líneas de pedido. Adicional a eso, el jabón para cocina de este ejemplo es nacional y el de alfombras es importado. Eso significa que el primero se consigue fácilmente en el mercado nacional y no es necesario tener un stock muy elevado, ya que su tiempo de entrega suponiendo puede ser bastante corto. Por otro lado, el jabón para alfombras de este ejemplo es importado y por tanto está sujeto a trámites de importación y legalización de la mercancía, lo cual supone tener un stock mayor, ya que el plazo de entrega, días que se demora en llegar, es también mucho menor. Teniendo pues en cuenta esos ejemplos, así se configura por parte del jefe de compras o la persona que esté encargada de las compras las líneas de pedido. También se debe tener en cuenta que hay productos que rotan por temporadas. Ejemplo, los productos de Navidad pues van a rotar más en los últimos meses del año.
continuando con nuestro proceso, ya explicándole las líneas de pedido, entonces la información debería quedar así, distribuida el 100% de los bloques de acuerdo a lo que el usuario perciba que debe hacer. Hacia atrás 3 y días de inventario para 15 días de inventario y lo de grabar. Listo. Nuevamente seguimos con la opción de ópticas, esa no la vamos a tocar porque está diseñada para ópticas y en este momento estamos haciendo es un manual para la parte comercial. Puntos de atención lo manejamos, es la creación de los consultorios, de los quirófanos. En este caso estamos en una empresa que es una clínica de Putumayo SAS, entonces por eso es la información que aparece. ¿Qué vamos a crear dentro de los puntos de atención? Entonces si es un consultorio, el tipo, el punto de atención C01, C02, C03, dependiendo del número de consultorios que tengamos, el tipo nos indica C de consultorio, una Q de quirófano o una S de sala de procedimientos. Cuando es consultorio no nos deja ingresar a las siguientes opciones abajo porque solamente están diseñadas para sala de procedimientos, donde indicaríamos esta información. Entonces le diríamos al sistema que es una sala de procedimientos y que en este caso es de yesos, podría ser una sala quirúrgica, una de suturas, curaciones o parto, y podemos asociarle unos tarifarios, bien sea el de la empresa o el IS 2001, IS 2004 o el SOAT. Ahí tenemos la tecla F2 para ayuda si necesitamos que nos muestre información adicional. Listo. Formulaciones kits. No hay registros para editar. Lo que hacemos acá es un ejemplo de la parte comercial o de la parte de salud. En la parte comercial el ejemplo pues que redunda es crearse una ancheta y la ancheta pues tiene unos productos, entonces en la parte de la cabecera acá vamos a indicar, o hagámoslo mejor con la parte de salud, vamos a tener en la parte de salud un parto, entonces el parto tiene pues unos insumos para poderlo realizar, entonces nosotros identificamos acá y decimos que esto va a ser un kit para parto, que la cantidad producida va a ser 1 y le vamos a indicar si tenemos una referencia por unidad y acá le vamos a indicar la referencia si la tenemos de parto para saber en el momento de la facturación qué referencia vamos a utilizar. Entonces derechos de sala de parto o asistencia al parto con asistencia del parto espontáneo normal. Listo. Ya después de que tenemos acá esto, entramos al detalle del documento y pues para este parto vamos a utilizar una serie de medicamentos o de insumos médicos que vamos a necesitar. Entonces la idea es colocarle qué productos o insumos médicos vamos a utilizar y en qué cantidad para eso, para en el momento de que se haga la facturación el sistema sea capaz de descontar y generar la factura sobre todos los materiales e insumos que se van a tratar en el parto. Así terminamos de hacer la selección, cerramos acá en detalle y le damos grabar y va a quedar grabado nuestro kit. Esta información de kit está en otro manual más explicada al detalle. Estos detalles de paquete de salud no los estamos utilizando porque tienen la misma función de las formulaciones kits, entonces no los vamos a explicar. Los anexos de referencia hacen
pues alusión a los mismos atributos de referencia que tenemos en la parte de arriba de esta opción, donde vamos a crear también un orden y le vamos a indicar un campo donde le vamos a indicar qué tipo de datos, qué tipo de dato es, si es un de fecha o es un campo de texto, y qué largo va a tener y si tiene o no tiene decimales. Esa es la información que vamos a registrar en esta tabla de creación de anexos. Los inventarios de consumos son el registro por lote de los lotes que tienen los medicamentos. Entonces pueden haber medicamentos que llegan en un pedido pero con diferentes lotes, entonces nosotros tenemos que ingresarlos al sistema. Esta es la pantalla en donde se registran, pero pues igual a través de la entrada por compras también podemos hacer el ingreso de los lotes de cada uno de los medicamentos que le vamos a hacer ingreso a nuestra bodega. Pues acá en esta pantalla, pues para que se vayan familiarizando, vamos a encontrar un número, que es el número del lote que está impreso en la caja o en el frasco del medicamento, el laboratorio del cual viene, el registro INVIMA que también está codificado, la fecha de fabricación de dicho elemento, la fecha de ingreso a nuestra empresa y la fecha de vencimiento o expiración del medicamento, qué cantidad ingresó y la cantidad de consumo si la coloca automáticamente el sistema a medida que vayamos haciendo descuentos de esos medicamentos de nuestro inventario. Hay algunos medicamentos que manejan una temperatura, entonces ahí donde tenemos la opción de temperatura debemos indicarle qué temperatura es la adecuada para ese medicamento o si es de refrigeración. La humedad relativa, también indicar qué humedad relativa puede manejar los diferentes medicamentos que vamos a manejar en nuestra empresa. Y el T muestra es después de que nos llega un pedido, hacer un muestreo y indicar con cuántos productos se hizo el muestreo. Ese muestreo se hace con el fin de revisar después de que llegan nuestros productos con el tiempo, las fechas de vencimiento, la temperatura y todas las condiciones óptimas que debe tener. Y por último el estado, si el medicamento o la referencia está con una A es activo o una I inactivo. Por último tenemos una tabla de estados donde manejamos una codificación para nuestras referencias y allí lo que vamos a indicar es si nuestros productos o referencias son líderes o son normales en la rotación, o si están descontinuados o si tienen un bajo consumo. Nosotros podemos, si tenemos más pues estados o tipos de rotación de nuestros productos o medicamentos, los podemos adicionar por acá y esos van a estar reflejados en la creación de nuestra referencia. Con esto hemos terminado la parte de la configuración de la opción de tablas de nuestro módulo de inventarios, y ya acá nos queda revisar la parte de adición y edición de referencias. Esta se hace en otro manual donde se explica la creación de la referencia como tal, su modificación, y los datos que nosotros configuramos van a estar dentro de esta pantalla.